¿Qué pasaría si una sequía global durara 10 años? No empezaría con una escena apocalíptica. No habría un momento exacto en el que el planeta entero entendiera que estaba entrando en una era de supervivencia. Empezaría con algo más lento y, por eso mismo, más peligroso. Temporadas de lluvia que no llegan. Embalses bajando más de lo normal. Ríos estrechándose. Suelos que conservan menos humedad. Gobiernos diciendo que es un año difícil, que hay que ahorrar, que se puede manejar. Pero luego vendría otro año. Y otro. Y lo que al principio parecía una anomalía climática se convertiría en la peor prueba que la civilización moderna podría enfrentar. Descubrir qué pasa cuando el agua deja de ser un recurso básico y se convierte en el centro absoluto de toda política, toda economía y toda guerra. Una sequía global de 10 años no significaría que deje de llover por completo en todos los lugares del planeta al mismo tiempo. Significaría algo más plausible y devastador. Una alteración climática tan extrema que las precipitaciones caen de forma prolongada y desordenada en casi todas las grandes regiones agrícolas y reservas estratégicas del mundo. Menos nieve en montañas, menos recarga de acuíferos, menos caudal en ríos, más calor, más evaporación, más incendios y menos capacidad de recuperación entre una mala temporada y la siguiente. El problema no sería solo la falta de agua visible, sería el colapso gradual de todos los sistemas que dependen de ella. Alimentos, energía, higiene, industria, transporte, salud y estabilidad política. El primer día, casi nadie hablaría de extinción. Hablaría de emergencia. Los mapas mostrarían sequías simultáneas en regiones que normalmente compensaban entre sí. Cosechas amenazadas en distintos continentes. Reservas estratégicas cayendo. Gobiernos activando restricciones de consumo y agricultura. Los precios de alimentos y agua embotellada empezarían a moverse. Los mercados entenderían antes que la población algo crucial. Si el agua falla al mismo tiempo en demasiados lugares, ya no existe un afuera estable del que importar abundancia. La crisis dejaría de ser regional, se volvería planetaria. Durante la primera semana, el miedo todavía sería administrativo, no existencial. Cortes programados, restricciones en riego, límites de uso doméstico, ganado vendido de emergencia por falta de forraje y agua. Centrales hidroeléctricas disminuyendo producción, incendios forestales empeorando en zonas secas. La gente seguiría yendo al trabajo, llenando tinacos, comprando comida extra y esperando que el problema se modere. Pero debajo de esa rutina ya estaría creciendo algo mucho más peligroso que la sequía misma: la competencia. Porque cuando todos entienden que el recurso más importante empieza a caer en todas partes, la cooperación internacional deja de parecer natural y empieza a sentirse costosa. Al cumplirse un mes, el sistema alimentario mundial empezaría a romperse. Los cultivos más sensibles caerían primero. Luego, los rendimientos de cereales, frutas, vegetales y forrajes empezarían a bajar a la vez en demasiadas regiones. El precio de los alimentos subiría con violencia. Los gobiernos comenzarían a prohibir exportaciones, asegurar reservas, militarizar presas, escoltar convoyes de agua y vigilar pozos, plantas desalinizadoras y embalses. En las ciudades, la vida cotidiana cambiaría de forma brutal. Duchas cortas dejarían de ser un gesto responsable y se volverían un privilegio. El agua del grifo ya no estaría garantizada todos los días. Los barrios más pobres caerían primero en la enfermedad: diarreas, infecciones, deshidratación, mala higiene, golpes de calor. La sequía no mataría solo por sed. Mataría porque rompe todo lo que normalmente evita que un cuerpo vulnerable colapse. Un año después, el planeta sería otro. Muchas grandes regiones agrícolas estarían exhaustas. Millones de personas ya habrían migrado desde zonas rurales donde la tierra dejó de producir. Las ciudades crecerían justo cuando tienen menos agua para sostenerlas. Las tensiones sociales serían constantes. Protestas, saqueos, estados de excepción, colapso de gobiernos locales y una reconfiguración completa del poder político. Las naciones con acceso a grandes reservas subterráneas, glaciares, desalinizadoras o infraestructura de tratamiento aguantarían más. Las demás entrarían antes en el abismo. Y entonces aparecería la lógica que vuelve este escenario casi insoportable. Cuando la escasez deja de ser temporal, los estados empiezan a pensar como fortificaciones. Las primeras guerras por el agua no nacerían necesariamente de un odio ideológico, sino de una matemática brutal: un río compartido, una presa río arriba, un acuífero transfronterizo, una planta desalinizadora costera, un puerto por donde entra energía para bombear y tratar agua. En tiempos normales, esas tensiones se negocian. En una sequía global de 10 años, se militarizan. Lo que antes era diplomacia hidráulica se convertiría en doctrina de seguridad nacional. Y a partir de ahí, la sequía dejaría de ser solo un desastre ambiental. Se transformaría en un motor de guerra.
10 años después, si la sequía realmente se mantuviera en escala global durante toda una década, la humanidad no estaría viviendo una crisis prolongada. Estaría saliendo de una era de colapso. Para entonces, decenas o cientos de millones podrían haber muerto por hambre, enfermedad, violencia o desplazamiento. Y si la guerra por el agua escaló entre estados grandes, el daño sería todavía más profundo. No porque el agua por sí sola mate a todos, sino porque la escasez permanente vuelve frágiles las redes que sostienen la paz, la medicina, el comercio y la legitimidad política. Algunas potencias podrían haber sobrevivido convirtiéndose en fortalezas hídricas, ciudades amuralladas por infraestructura, agricultura ultraeficiente, racionamiento extremo, desalación masiva y vigilancia permanente. Otras regiones simplemente se vaciarían. El campo se volvería polvo. Los bordes urbanos se llenarían de asentamientos improvisados. Muchas costas estarían saturadas de poblaciones que huyeron de interiores secos, pero encontraron océanos que no se pueden beber sin energía, tecnología y orden. Y sí, en ese escenario, la humanidad podría acercarse de forma real a su propia extinción, no como evento instantáneo, sino como proceso. No desapareceríamos porque el agua se evaporó del planeta. Desapareceríamos porque nuestras sociedades fueron diseñadas para abundancia relativa, y cuando esa base se rompe durante demasiado tiempo, la violencia hace el resto. Una especie que depende de agricultura intensiva, electricidad constante, cadenas globales de suministro y estabilidad política, no necesita perder toda su agua para casi desaparecer. Solo necesita perder la capacidad de repartirla sin matarse. 100 años después, si aún quedaran comunidades humanas, vivirían en un mundo irreconocible. Las grandes naciones del pasado tal vez existirían solo como memorias, ruinas o relatos orales. Los grupos sobrevivientes se habrían concentrado alrededor de fuentes de agua seguras, infraestructura heredada y territorios que pudieron sostener agricultura controlada o desalación. La cultura giraría alrededor del agua como nosotros alguna vez giramos alrededor del petróleo, del dinero o de la electricidad. Cada ciudad sería, en esencia, una máquina de capturar, limpiar, defender y administrar agua. La tecnología ya no se mediría primero por comodidad, sino por eficiencia hídrica. La infancia crecería aprendiendo no que el agua es valiosa, sino que el agua es la condición previa de toda moral, toda ley y toda esperanza. Y esa sería la verdadera pesadilla de una sequía global de 10 años. No que el mundo se vuelva desierto de inmediato, sino que, gota a gota, temporada tras temporada, obligue a la civilización a revelar quién es realmente cuando la abundancia desaparece. Porque mientras hubo agua, podíamos fingir que la cooperación era un principio. Pero cuando el recurso más básico se vuelve insuficiente para todos, la especie se enfrenta a su espejo más cruel. Y entonces la pregunta deja de ser ¿cuánto tiempo puede durar una sequía? La pregunta es ¿cuánto tiempo puede durar la humanidad? Antes de empezar a destruirse por aquello sin lo que nunca pudo vivir.